Hola, hola, bienvenidos a las mates. Propiedades de funciones. Las funciones se pueden clasificar según cómo se relacionen los elementos del dominio con los elementos del rango. Según esto, las funciones se clasifican en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. En este orden de idea pasaremos a definir cada una de las propiedades y a realizar unos cuantos ejemplos. Una función f es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada es imagen de un solo elemento del conjunto de partida. Es decir, debe haber una relación 1 a 1 entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Vamos a aprender a identificar una función inyectiva con unos cuantos ejemplos. Dada la función f, observamos que cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Así pues, podemos decir que la función f es una función inyectiva. En el siguiente ejemplo tenemos la función g, en la cual podemos observar que el elemento c y d tienen la misma imagen. Por lo tanto, la función g no es una función inyectiva. Para nuestra tercera función, tenemos que cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta función g es una función inyectiva. Una función f es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de por lo menos un elemento del dominio. Es decir, no puede sobrar elementos en el conjunto de llegada. Vamos a aprender a identificar las funciones sobreyectivas con unos ejemplos. Para determinar si la función L es una función sobreyectiva, debemos realizar el análisis en el conjunto de llegada. Si observamos, cada elemento del conjunto de llegada es imagen de por lo menos un elemento del dominio. En palabras más sencillas, no está sobrando ningún elemento del conjunto de llegada sin ser imagen de algún elemento del dominio. Además, es importante mencionar que no importa si un elemento del conjunto de llegada es imagen de más de un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, la función L es una función sobreyectiva. Para nuestro ejemplo número 5, observamos que en el conjunto de llegada cada elemento es imagen de por lo menos un elemento del dominio. Es decir, no me está sobrando ningún elemento en el conjunto de llegada sin que sea imagen de algún elemento del dominio. Por lo tanto, la función h es una función sobreyectiva. Para nuestro ejemplo 6, tenemos la función L y observamos que en el conjunto de llegada hay 3 elementos que no son imágenes de algún elemento del dominio. Y recordemos que no nos pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta no es una función sobreyectiva. Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, debe haber una relación 1 a 1 entre los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Y a su vez, no debe sobrar un elemento en el conjunto de llegada que no sea imagen de algún elemento del conjunto de partida. Vamos con unos ejemplos. Dada la función g, observamos que cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un solo elemento del conjunto de llegada, lo que significa que es una función inyectiva. Pero si observamos en el conjunto de llegada, el número 4 no es imagen de algún elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, lo que quiere decir que la función no es biyectiva, porque se cumple que es inyectiva pero no sobreyectiva. Para nuestro ejemplo número 8 tenemos la función f, de la cual podemos observar que cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen en el conjunto de llegada. Y además observamos que cada elemento del conjunto de llegada es imagen de por lo menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, no me está sobrando ningún elemento en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta es una función inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que significa que es una función biyectiva. Para nuestro ejemplo número 9, observamos que cada elemento del conjunto de llegada es imagen de por lo menos un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, es una función sobreyectiva. Pero observemos que cada elemento del conjunto de partida no está relacionado 1 a 1 con los elementos del conjunto de llegada. Es decir, la A es imagen del 1 y del 3, por lo tanto, esta no es una función inyectiva. Lo que significa que la función g no es biyectiva, puesto que cumple en ser sobreyectiva, pero no cumple en ser inyectiva.